Bruno, yo no estaba preparada para vender tanto. O sea, yo en 3 meses vendí casi 300 terrenos. A veces no estamos preparados ni a nivel mental, ni a nivel de energético, o sea, como de sostener la energía de las cosas que la vida nos puede traer. Algo de lo que entiendo tú haces con las personas con las que trabajas profesionalmente es precisamente enseñarles en estos temas de mentalidad, de energía, a confiar que cuando uno pone su intención y uno manifiesta algo, las cosas se pueden dar. Y ese fue el primer pago que yo recibí cuando yo empecé a vender como asesora inmobiliaria. Entonces, para mí, ¿Nos puedes dar el monto? claro, 72,000 pesos, Ok. pero el encontrarnos a nosotros mismos y descubrir quién somos es lo que nos hace sentir realmente muy grandes. Familia, ¿cómo están? Bienvenida, bienvenido a Ventas Conscientes. Estoy muy contento porque el día de hoy nos acompaña Tala Herrera y déjenme platicarles un poquito de Tala. Tala hoy en día asesora a terapeutas holísticos en temas de marketing digital, de ventas, de mentalidad, de espiritualidad y a la par es líder comercial de un grupo de asesores inmobiliarios que comercializan proyectos en Yucatán y en Quintana Roo. Tala, bienvenida a Ventas Conscientes, ¿cómo estás? Muchas gracias, Bruno. Estoy muy bien, Qué gracias. bueno, me da mucho gusto. Déjenme platicarles algo rápidamente, familia. Tala nació en Medellín, en Colombia, y algo con lo que quiero iniciar, Tala, es precisamente eso, porque en la comunidad, gracias a estos medios, podemos llegar a muchas personas, ¿no? Y probablemente hay personas que están pensando en venir a vivir a México, o personas que ya están viviendo en México y que como tú tuvieron el reto de llegar de otro país y abrirse camino en el mundo de los negocios. Cuéntanos un poquito cómo fue ese reto, Tala. Bueno, pues yo te puedo decir que no hubo reto como tal. ¿Por qué? Porque los mexicanos son maravillosos. En México es tu casa es mi casa y en cualquier lugar al que yo llegaba siempre encontré muchísimo amor, las personas me abrían las puertas realmente de sus casas, de sus familias, siempre estaba, o sea, como súper contenida, ¿no? Y si bien yo llegué a México sola, porque yo inicialmente, digamos que cuando yo estaba en Medellín, yo me gané una beca en la universidad para llegar a Colima, estuve estudiando en la Universidad de Colima, de ahí decidí quedarme a vivir en México y me trasladé a la Ciudad de México, donde pues viví muchos años. Después ya de tener a mi primer hijo y demás, hice un plan y yo decía, ¿dónde quiero estar en los próximos años? Y mi sueño siempre fue vivir cerca de la playa, en un lugar seguro. Y te cuento, Bruno, que escuchando un programa de radio, escuché la noticia que Mérida era una de las ciudades más seguras de México y en ese momento para mí fue como una señal del universo y yo dije, yo tengo que conocer ese lugar porque yo ni siquiera tenía en el radar de que vida existía. Entonces empecé a investigar sobre el lugar, qué pasaba y me pareció maravilloso y para mí fue como un proyecto, pensar en que yo podía vivir. En ese momento yo tenía una pareja y nosotros decidimos que queríamos hacer este proyecto juntos de venir a vivir a Mérida y compramos nuestra casa por internet. Bien. Nosotros no habíamos conocido todavía Mérida cuando decidimos dar ese paso y nos apoyaron, todo fue como, todo se alineó. Y nosotros en ese momento dijimos, qué sencilla es la vida, qué fácil es todo. Y nosotros tuvimos aquí la casa mucho tiempo sola en lo que terminábamos como de concretar los planes, de mudarnos y demás. Y fue 7 años después que nosotros nos vinimos a vivir a Mérida. Yo tengo una pequeña y cuando Sofía iba a nacer yo dije, yo quiero que Sofía esté en un lugar diferente, yo quiero poder pasar más tiempo con Sofía, yo quiero pasar de trabajar en una oficina a trabajar en casa. Y la verdad es que todo se alineó para que así fuera. Conseguí un trabajo freelance que me daba estabilidad durante un año. Y bueno, tomamos la decisión, me vine con mis 2 hijos a vivir a Mérida y a ver qué iba a pasar aquí. Lo bueno era que yo tenía un trabajo a distancia, pero era un trabajo que era por un año. Entonces tenía que hacer un plan para, y ahora, o sea, qué iba a hacer después de ese tiempo, ¿no? Claro. Oye, quiero rescatar algo muy interesante de lo que nos acabas de decir. El hecho de que hayas puesto tu intención y la idea y tu energía en eso, pues seguramente hizo que el universo te mostrara las opciones que tenías.
Y algo de lo que entiendo tú haces con las personas con las que trabajas profesionalmente es precisamente enseñarles en estos temas de mentalidad, de energía, a confiar que cuando uno pone su intención y uno manifiesta algo, las cosas se pueden dar. ¿Cómo puedes llevar ese ejemplo que en aquel entonces viviste a lo que hoy en día representa el trabajar con seres humanos que están buscando, como tú, pues, vivir una mejor vida? Una de las, digamos, de las situaciones que yo más he detectado, sobre todo en las personas que se han sumado a trabajar en los equipos de venta que he tenido la fortuna de liderar, es que están en algún momento que es un parteaguas en su vida. Puede ser que tengan una situación económica muy difícil, que no les esté permitiendo tener los ingresos que quieren, incluso, pues, lo básico, ¿no? Como pueden ser personas que, no sé, tienen sus hijos, los niños ya tienen 1 o 2 años y entonces empiezan a plantear, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Porque tal vez son mamás de tiempo completo. Entonces, cuando una persona está en esos momentos, hay que dar un salto de fe, porque es como cuando dices, estoy entre la espada y la pared, ¿qué hago? Muchas veces tiene que ver con situaciones económicas o con situaciones emocionales. Es decir, cuando una persona dice, sí, criar a mis hijos es maravilloso, pero ¿y qué pasa con mis proyectos personales? ¿Qué quiero hacer yo? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué va a pasar cuando yo termine de criar a mis hijos? ¿No? Entonces, en ese momento se vuelve un detonante, se vuelve lo que a veces llamamos ese propósito, ¿no? A veces como que cuando le hablamos a las personas de propósito se imaginan como qué será, como salvar el mundo o cosas muy grandes si fuera como de sí, pero realmente el propósito es ese motivo que nos hace poder tomar las decisiones que tengamos que tomar en los momentos en el que nosotros tenemos que decidir qué hacer. Entonces, cuando una persona tiene ese motivo, tiene todo lo que necesita, es como la gasolina, ¿sí? Porque no hay excusas, no hay como no sé, no quiero hacer esa llamada porque me da pena, no es, voy a hacer esa llamada porque voy a servirle a esta persona y a través de esa llamada, por ejemplo, hablando de una llamada de ventas, yo le sirvo a alguien y a través de eso yo voy a obtener algo. En este caso puede ser una comisión, puede ser dinero y realmente nosotros siempre decimos, no se trata de dinero, realmente queremos cosas más allá, ¿no? Poder tener la familia, digamos, estable, esta casa ideal, cambiar a los hijos de pronto de colegio, darles más oportunidades, viajes, etcétera. Entonces yo creo que cuando nosotros tenemos ese móvil, ¿sí? Ese objetivo, eso que nos hace realmente decir, por esto es que yo hago, ¿no? En este caso las ventas o un cambio de mentalidad o empiezo a cuidarme o empiezo a tomar decisiones donde me empiezo a priorizar un poco más, es que nosotros podemos realmente hacerlo. Cuando nosotros no tenemos un motivo, pues es eso, no hay un motivo. Entonces, como, ¿por qué tendría yo que hacer esto si realmente no lo necesito, no lo quiero, no conecto? Así. Yo creo que hay algo bien interesante en lo que estás diciendo porque de repente nos encontramos mucho en esta sensación de querer acortar los caminos, ¿sí? Y entonces la gente nos dice o pregunta, seguramente te pasa mucho, ¿cómo puedo llegar más rápido a ese lugar? ¿Cuáles son los secretos que necesito para poder hacer o trabajar lo que Tala ya trabajó? ¿Qué le dirías a esas personas que de repente quieren pasar muy rápido por ese camino, pero también a esas personas que dicen, oye, me hace todo el sentido lo que dice Tala, pero no sé cómo empezar? Ok, hay como dos, yo le llamo siempre que son como dos caminos. Uno es cuando yo ya sé a dónde quiero llegar y ya tengo ciertas herramientas, entonces el que me den algunos pasos me va a ayudar a avanzar. Pero hay otro camino en el que tú dices, no tengo ni idea de cómo hacer esto, ¿no? Cuando yo llegué a vender bienes raíces, pues yo estaba, o sea, yo era diseñadora, hacía fotografía, pero en mi vida había vendido realmente algo a alguien directamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Siempre buscar a alguien que ya haya recorrido parte de ese camino y empezar a preguntar. Pero
algo que nos cuesta mucho y que tú le decías, Bruno, es transitar el camino. Y el camino para cada uno es único. Yo siempre le digo a las personas, es que no podemos como pensar que alguien nos va a dar la fórmula y que esa fórmula realmente nos va a llevar ahí en un tiempo muy corto. Y te voy a decir qué pasa. A veces no estamos preparados ni a nivel mental, ni a nivel energético, o sea, como de sostener la energía de las cosas que la vida nos puede traer. Y cuando eso pasa, si nosotros justo no tenemos alguien que nos soporte, un mentor, un amigo, etcétera, lo que nos va a pasar es que vamos a obtener las cosas, pero luego no vamos a saber qué hacer con eso. Es como cuando te llega un éxito anticipado. Entonces, para poder nosotros llegar a un, digamos, objetivo, si tú lo quieres ver así, ¿no? Es como mi objetivo es facturar $100,000 mensuales porque así lo hace mi mentor. Sí, pero es cuál es el camino que yo debo recorrer. Y ahí viene un punto, digamos, en el que yo tengo que reflexionar, pero sobre todo ir a profundidad y revisar quién soy en este momento. ¿Y qué necesito? ¿Qué herramientas necesito en mí, o sea, dentro de mí, para convertirme en la persona que quiero ser? ¿Sí? Entonces, trabajo mi mentalidad, trabajo la disciplina, ¿sí? Yo digo que la disciplina es una de las cosas que más nos cuesta a todos niveles, levantarnos temprano, entender y conocerme para saber cuál es la mejor hora, por ejemplo, en que yo puedo meditar, salir a correr, tomar decisiones como preparar con antelación la comida para tener comida sana en casa y no tomar decisiones apresuradas de voy a pedir comida rápida para resolver algo, ¿no? El ponernos límites, ¿no? Por ejemplo, a mí algo que me cuesta muchísimo es dejar de trabajar, porque yo amo, o sea, me siento como poderosa, como que llena de energía cuando yo estoy planeando un proyecto, estoy planeando un funnel de ventas, por ejemplo, o una estrategia de marketing. Yo no quisiera parar. O sea, yo puedo pasar 12 horas en ello y yo no quiero parar. Entonces es como si el mundo se detuviera. Pero cuando tú empiezas a trabajar en ti, hay algo como una voz interna que te dice, detente, toma un descanso, come algo, tómate una siesta, ¿sí? Y entonces ahí es cuando nosotros empezamos a conocernos y a prepararnos para ser esas personas que queremos ser, ¿sí? Yo te voy a compartir algo de mi historia personal y es que cuando yo empecé en bienes raíces, yo tuve el universo todo a mi favor. Yo no tenía a nadie a quien venderle porque yo nunca he tenido como estas relaciones de personas que yo soy soy muy introvertida, soy como de muy pocos amigos, pero es porque me cuesta como estar mucho como la fiesta o las grandes reuniones y demás. Entonces yo no tenía realmente el círculo para comenzar a vender, pero tampoco tenía el dinero para invertir, por ejemplo, en campañas de publicidad para poder encontrar estos clientes y demás. Entonces lo que yo hice fue trabajar con mi círculo cercano. Pero mi círculo cercano no me iba a comprar, pero sí me ayudó a vender. Entonces tengo una amiga que amo y ella me ayudó contactándome con sus conocidos. Y no solamente eso, ella amplió ese círculo y ella empezó a contactar a los conocidos de sus conocidos. ¿Cómo se llama esa amiga? Katia Bedoya, la amo, Katia, ella saludos, sabe, Katia. Y Katy lo que hizo fue mostrarme, porque yo en ese momento lo hice como muy intuitivamente, realmente no fue que fuera una estrategia, fue como cuando le compartes a un amigo, oye, voy a empezar a vender propiedades, pero pues no sé, no tengo a quién venderle, ayúdame. Y la persona te dice, va y empieza a tomar acción y que haya alguien también que tome acción, te obliga a ti a tomar acción, Claro. ¿no? Y yo en ese momento estaba decidida a tomar esa acción porque justo yo cuando llegué a Mérida, decidí que quería hacer fotografía y etcétera. No me fue muy bien, me gasté todos mis ahorros y llegué justo a ese punto de inflexión en el que no tenía dinero, tenía 2 hijos.
y tenía que resolverlo, ¿no? Entonces, en ese momento, lo que yo dije fue, yo necesito hacer algo. Y entonces yo me atreví a hacer algo que era completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrada a hacer, Sí. ¿no? Al poquito tiempo de que yo empecé a vender, llegaron otras oportunidades, pero ahí fue donde yo también dije, no me voy a desenfocar de esto porque me está dando muy buenos resultados. Pero, Bruno, yo no estaba preparada para vender tanto. O sea, yo en 3 meses vendí casi 300 terrenos y eran muchas ventas para procesar y era muchas personas por atender, por darle seguimiento, porque a mí me gusta también tener un acercamiento, no es como vender por vender, sino acercarme, conocer a las personas, y yo no estaba lista para sostener eso. De acuerdo. Entonces, imagínate, o sea, no estás listo para sostener el éxito que quieres alcanzar. Entonces, alcanzas el éxito de un día para el otro. Entonces yo me pasaba haciendo llamadas todo el día, haciendo documentación todo el día, ya no veía casi a mis hijos, no tenía tiempo ni siquiera para ir a comprar ropa, por ejemplo, ¿no? Y entonces te das cuenta de que para sostener el éxito necesitas convertirte también en una persona de éxito, ¿sí? Y empiezas a darte cuenta de que no solamente eres el trabajo, sino que también está la salud, la familia. En ese momento pues yo no tenía una pareja, pero la pareja, o sea, son como muchas áreas. Entonces, lo que normalmente yo hago es un plan, es entender en qué momento está cada persona que quiere trabajar conmigo y a dónde quiere llegar. Y si está dispuesto a pagar el precio. Claro, claro. Fíjate que me encanta lo que estás diciendo y quisiera hacer así rápido una recapitulación porque ya nos dijiste cómo llegaste al mundo de las ventas y eso es maravilloso porque pues, al final no venías de ese mundo, pero te comprometiste a alcanzar un sueño y un objetivo y eso obviamente te ayudó a llegar al éxito. Pero una vez que llegaste al éxito, algo bien interesante también que nos estás diciendo es que no estabas preparada para el éxito, ¿sí? ¿Qué pasó en ese momento? Y quisiera ir a esta parte holística, porque escuchamos mucho hoy en día holístico, ¿no? Y parece que está en boga, pero realmente, ¿qué significa holístico? ¿Y cómo puede ayudar esa parte? ¿O cómo te ayudó a ti? ¿Y cómo eso te ha permitido ayudar a otras personas para que puedan manejar mejor el éxito o incluso lo puedan mantener en un camino de mayor constancia? Ok. Holístico significa integral, ¿sí? Es cuando estás en el todo. ¿Qué significa? Que no solamente estás viendo un área de tu vida, sino que estás viendo todo. En este caso, mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Que es lo que yo te decía, es cómo cuidas tu cuerpo, qué tanto duermes, qué tanto comes, ¿no? ¿Cuáles son tus creencias limitantes, por ejemplo, incluso también tus creencias expansivas, tus patrones, identificarlos, que eso tiene que ver más con lo mental. Y luego está la parte espiritual, ¿no? Es la meditación, cómo te ayuda también a regular tu sistema nervioso, a sentirte más enfocado, más conectado contigo, con quien realmente tú eres, con tu persona, no con los personajes que construyes para vivir en sociedad. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, en el caso de las terapias holísticas, hablamos de terapias integrales, ¿sí? Donde no se deja fuera nada. De hecho, en las terapias holísticas, cuando nosotros trabajamos desde la ética, no hacemos como una separación con la medicina tradicional. Al contrario, integramos todo, pero también se trabajan medicinas ancestrales. Entonces tratamos de integrar todo y por eso es que es holístico. No vemos al ser humano, no nos vemos a nosotros como seres separados. Es un cuerpo, es una mente, no, es un todo. Y cuando nosotros podemos vernos a nosotros como un todo, entonces nos damos cuenta de que no hay separación, ¿no? Y de que ahí es donde nosotros tenemos que poner el foco y empezar a revisarnos. Hay que revisar todo. Claro. ¿Cómo podrías llevar esta parte holística que has venido trabajando a lo que sería un vendedor? O sea, si habláramos de un vendedor holístico, digamos, si existe como tal la definición o si pudieses acuñarla, ¿qué pasos tendría que seguir un vendedor como para decir, ahora me encuentro en esta parte, ¿no? De como de sumar más herramientas a mi profesión.
Mira, yo te quiero compartir que cuando yo empecé a vender, yo era una vendedora holística sin saberlo. Ok. Es decir, yo llegaba a la oficina y era la primera que llegaba a la oficina, no porque quisiera ser la primera, sino porque dejaba a mi hijo en la escuela y llegaba a la oficina y casi que abría yo la oficina. Y lo primero que yo hacía era preparar mi espacio de trabajo. Sí, yo trabajaba en una mesita, entonces la tenía súper ordenada, ponía mi compu, mi cafecito, y lo primero que yo hacía era intencionar mi día. Y yo decía que todo lo que yo haga sea por el mayor bien de todas las personas con las que yo voy a hablar, ¿sí? No es lo contrario o cualquier otra cosa, no, es como por mi beneficio o cómo voy a poder convencer al otro, no me importa si no, esto es por el mayor bien de todos los implicados. Y entonces en ese tú, digamos, intencionar tu día, ¿sí? Ya estás siendo integral. Fuera de eso, me revisaba cómo me sentía yo. Habían momentos en que, por ejemplo, me sentía muy agotada, entonces lo que hacía era que yo saltaba. Como no había nadie en la oficina, pues yo saltaba y como que me activaba mi cuerpo, ¿no? Y al contrario, si me sentía como muy motivada, como muy llena como de energía, lo que hacía era que cuando llamaba estaba caminando por toda la oficina. De hecho, en la oficina siempre decían, tal está caminando, tal la está vendiendo. O sea, era como si fuera un ritual, ¿no? Me tomaba también, obviamente, mis pausas. Yo en ese momento también de manera muy, digamos, como desde lo que yo fui viendo en programas en YouTube, en lo que me encontraba en Internet, yo hacía meditaciones que me encontraba en YouTube, yo hacía yoga con canales gratuitos que también veía de YouTube. Entonces yo tenía una práctica que era una práctica de autocuidado y también hacía como mis rituales donde me hacía cheques y yo esta historia se la cuento a todo mundo, por ejemplo a mi equipo de trabajo, y quien se siente conectado con eso lo hace, y yo hice un cheque por la cantidad que yo quería empezar a cobrar y ese fue el primer pago que yo recibí cuando yo empecé a vender como asesora inmobiliaria. Entonces, para mí... ¿Nos puedes dar el monto? Claro, 72,000 pesos. Okay. O sea, era mucho más de lo que yo podía ganar mensualmente en un trabajo fijo. Y literal me lo gané, o sea, nosotros nos pagaban semanal. Bien. Entonces, literal, la primera semana de trabajo, ese fue el monto que yo cobré, ¿no? Okay. Entonces, ¿Y ese monto era para cubrir la necesidad que tú tenías sí, inmediata? en ese momento, porque lo que yo hice fue hacer una lista de todo lo que yo necesitaba mes a mes, pero también de mis deudas, ¿no? Okay. Entonces yo hice como este primer cheque, pero además hice otro montón de cheques de todas las deudas que yo tenía, las de los bancos, tarjetas de crédito, de los amigos. Y entonces lo que yo hice fue que cada mes, según yo iba recibiendo, yo iba pagando esos cheques. Bien. Sí, que eran cheques hechos por mí, ¿no? Okay. O sea, no eran cheques reales. Y entonces yo fui contactando a uno amigos. Por ejemplo, yo tuve un amigo que me daba clases de yoga pero realmente yo nunca le pude pagar. Y tiempo después, yo te puedo decir que como 2, 3 años después, cuando ya pude tener el dinero, después de que pagué obviamente como las deudas más importantes, le hablé y le dije, tengo un dinero para ti, ¿en dónde te lo deposito?, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, Bruno, estos rituales, okay, porque pones ahí tu energía, pones tu intención y creértelo. Sí, porque si uno lo hace y no lo cree, entonces no funciona, ¿no? Sí. Yo, obviamente, me empecé ya a capacitar, empecé a tomar muchos cursos. Yo, cuando el sector inmobiliario, digamos, que llegó a mi vida, yo me di cuenta de que no tenía tiempo, yo me di cuenta de que algo me faltaba. Y ese algo era lo más como lo espiritual, es decir, yo tenía una práctica que era yoga, meditación y esto, pero a mí me faltaba algo. Yo necesitaba como respuestas, como una conexión más profunda, y yo lo sentía en mi alma y sentía como ese vacío. Y en esa búsqueda yo encontré algo que se llama el registro akáshico, okay, y encontré a Maru, que ella fue la primera lectora que a mí me acercó, y yo siempre también vivo súper agradecida con Maru porque cuando el registro me entregaba todas las respuestas, yo me sentía parte del mundo. O sea, yo me sentía tan amada y me sentía como sostenida,
sí, me emociono. Sí. Y entonces yo conocí el registro y yo te puedo decir que yo al principio no podía pagar los cursos porque yo tenía otras prioridades, yo estaba pagando deudas, etcétera, pero cuando yo ya pude empezar a estudiar con el registro, que realmente es un trabajo de personal, sí, es un trabajo, es un trabajo personal muy profundo, yo me di cuenta que eso era lo que me faltaba. Y yo empecé a compartir esto también con mi equipo de trabajo, ¿sí? Y lo tomaba como quien dice el que quiere, Ok. ¿no? Pero al final habían personas que decían, yo no le llamo registro akáshico, pero yo recibo esa misma información, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a integrar todo este conocimiento, yo no me lo guardo. Yo se lo empiezo a compartir a mi equipo y la verdad es que mi equipo siempre estaba súper abierto, incluyendo incluso personas que tenían, digamos que tienen prácticas religiosas diferentes, siempre estaban muy abiertas porque no es una práctica religiosa, es una práctica espiritual. Sí. Y cuando nosotros hablamos de prácticas espirituales, hablamos de prácticas humanas, ¿sí? Lo que nos ayuda a integrarnos a este mundo terrenal y a poder tomar la riqueza, aceptar el dinero, a entender que podemos sostener la relación, los hijos, el éxito, ¿sí? Y bueno, empezar también a integrar esto en tu familia, en tu vida diaria, y la verdad es que para mí la espiritualidad ha sido el mejor regalo que he Qué recibido. maravilloso porque nos hablas obviamente de energía, de la confianza, del abrirte a oportunidades, del compartir cosas, de abrirte a recibirlas. Pero Tala, quiero ser muy honesto porque al final creo que en la vida hemos tenido o estamos ante muchos estímulos. Y particularmente la sociedad mexicana es una sociedad en la que se ha dejado mucho la idea del trabajo duro, del trabajo con esfuerzo, de que las cosas te tienen que costar, ¿no? De que si no cuesta entonces quizá no vale. Y hay muchas personas que quizás sienten este llamado de conectar con esta espiritualidad, pero que quizá no se sienten en confianza porque les da temor, porque les da miedo, porque no entienden qué es esto de la energía, porque les han enseñado que hay que trabajar más bien todos los días, muchas horas para poder lograr, pero luego se dan cuenta que hacen todo eso que les están diciendo, pero no llega el resultado. ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Espero que estés disfrutando este episodio tanto como yo. Quiero recordarte que te suscribas a Ventas Conscientes. Si ya lo hiciste, recuerda activar las notificaciones para que estés pendiente de todos los invitados que vamos a tener en nuestros episodios y que me ayudes a compartir para que esta comunidad cada vez se haga más grande y podamos seguir conectando con muchas personas que quieren convertirse en una mejor versión. También quiero invitarte a que vayas a los comentarios y te suscribas a la comunidad de Ventas Conscientes, en donde estamos compartiendo siempre nuestros propósitos, nuestras estrategias para que te conviertas siempre en un mejor vendedor. Continuamos con nuestro episodio. O sea, ¿qué le dirías a alguien que está haciendo todo lo que le dicen que debe de hacer, pero no está consiguiendo el resultado? O quien está viviendo en el mundo este de todo el día estoy manifestando. Veía un chiste que me dio muchísima risa porque decía el marido, tengo 2 años y medio trabajando, partiéndome el lomo, por fin conseguimos lo que queremos, y cuando va y le dice a la esposa, oye, ya lo conseguí, claro, lo conseguiste porque tengo 2 años y medio manifestando que esto iba a pasar, ¿no? Y entonces se queda el marido como diciendo, ¿cómo? ¿Y lo que yo estoy haciendo qué? Entonces, como que nos enfrentamos mucho ante esas dualidades, ¿no? Por un lado, demasiado trabajo duro, por otro lado, quizá demasiada conexión espiritual y a lo mejor no tanto los pies en la tierra. ¿Qué le dirías a alguien para que encuentre un equilibrio y que pueda avanzar pues, en el mundo profesional? Sí, mira, yo creo que lo más importante, más que decirle qué debe hacer, es con qué se siente él en sintonía, Okay. ¿sí? Porque yo te puedo decir, yo conozco personas que solo escuchando música elevan su vibración a lo máximo, ¿sí? Y entonces es la manera con la que esa persona se sintoniza, ¿sí? Bien. Porque yo creo que es como momentos en los que nos sintonizamos con el universo. Y como tú decías, es como encuentro como este balance, este equilibrio, ¿no? Y es entender que todo eso que nosotros deseamos, si nosotros ponemos el foco en ello, lo vamos a traer, ¿sí?
pero que eso no va a llegar si yo estoy sentada meditando todo el día, ¿sí? Porque entonces no hay como una relación, ¿sí? Ya. Entonces es, ¿qué debo de hacer yo o qué pasos puedo seguir yo para que esas cosas que yo quiero manifestar se den? Y yo te voy a decir, Bruno, que una de las cosas que menos hacemos es abrirnos a las oportunidades que el universo nos trae. Yo siempre le digo a las personas y les cuento o les hago más bien la referencia a este chiste de la persona que se está ahogando y en medio como de una tormenta y está ahogándose y le dice a Jesús o algo así como de ayúdame, ¿no? Y le manda un helicóptero y dice, no, es que Jesús va a venir por mí. Y luego le manda un bote, no, Jesús va a venir por mí. Y bueno, se muere y llega al cielo y le pregunta a Jesús, ¿por qué nunca fuiste por mí? Claro que fui, o sea, te mandé un helicóptero, te mandé pero tú querías que yo fuera por ti, ¿no? Entonces, al final es abrirte a las oportunidades y darte también tú la oportunidad de explorarlas, Sí. ¿no? Por ejemplo, si yo no me hubiera dado la oportunidad de explorar las ventas, no estaría hoy aquí. Claro. ¿Dónde estaría? No sé, tal vez el universo me hubiera mandado como una segunda oportunidad, ¿no? Me hubiera abierto. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué queremos? O estar sentados meditando todo el día y que el universo nos traiga, pero nosotros no abrir la puerta a esas oportunidades, o ir tan constante buscando esas oportunidades que estamos invirtiendo nuestras energías en mil cosas, ¿no? Es como las personas que dicen, de hecho, una recomendación que hacen las personas es enfócate en un mercado, ¿sí? Entonces es como, ok, no, pero yo quiero vender productos de belleza y mientras los productos de belleza se venden, pues también quiero estar, no sé, armando, no sé, fiestas, pero también quiero estar, o sea, quieres estar en mil cosas, entonces estás poniendo tu energía, divides tu energía en todas esas actividades, entonces puede que sí te funcione, que sí te dé el ingreso, pero ¿a qué precio? Sí. Vas a terminar agotadísimo, ¿no? ¿Cómo sostienes 4 negocios que te estén dando ingreso? ¿O cómo sostienes un negocio que te requiere muchísimas horas de trabajo, ¿no? Entonces, la idea es, ¿cómo me abro las oportunidades del universo? Tengo que estar atento. Y para estar atento, tengo que estar relajado. Y para estar relajado, tengo que encontrar estos momentos en los que yo me pueda relajar. ¿Cómo me puedo relajar? Hay gente que se relaja saliendo a caminar, a pasear el perro, preparando la comida, incluso doblando la ropa. Y en esos momentos les llega como que reciben esa información o de cosas que tienen que hacer o recuerdan que alguien les ofreció una oportunidad y en ese momento no le prestaron la suficiente atención. Entonces, para nosotros poder estar atentos a esas oportunidades de la vida necesitamos silencio interno, ¿sí? Necesitamos poder estar como en sintonía con la vida y explorar las oportunidades, ¿no? Entonces yo pongo mi foco en donde yo quiero estar, pero me abro a las oportunidades del universo, porque imagínate que yo estoy sentada en mi casa meditando, haciendo yoga y pensando que lo que yo quería en ese momento era que mi negocio de fotografía funcionara. Sí, mi negocio no funcionaba porque yo no conocía mis métricas, porque yo no conocía mis números y porque yo había invertido un dinero en un negocio que no era rentable a corto plazo. Bien. Pero yo en ese momento no lo sabía, hoy lo sé. Claro. ¿Sí? Entonces, si yo le hubiera dicho en ese momento al universo que si no era a través de ese negocio, yo no iba a moverme de ahí y que hasta que no fuera en ese negocio de fotografía yo no me movía, ¿sí? El universo va a llegar un momento en que va a decir ya. Ya me cansé. Ya me cansé. Y entonces tú vas a tener todas las razones de decir, esto no funciona. Claro. Sí, pero claro, tú dices, esto no funciona, pero es porque no estás abierto a las posibilidades. Sí. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, estaba en el mundo inmobiliario y cuando empecé a trabajar terapias holísticas, empezaba a recibir muchas consultas, ¿no? Entonces yo doy consultas de registros akáshicos, doy consultas de constelaciones, desde el registro akáshico, pero muchas de las personas que me consultan quieren abundancia, dinero, relaciones o negocio. ¿Sí? Entonces ok, ¿cómo puedo yo darme la oportunidad de poder estar ayudando a otras personas y también de llevar mi negocio? ¿Sí? Pero para eso tengo que estar preparado.
¿sí? Claro. Tengo que poder sostener esa energía, tengo que tener un plan de vida, un plan semanal, un plan de actividades, ¿sí? Yo hace poco tomé un curso con una mentora que me pareció increíble este tip que me dio, y es: tu negocio debe de funcionar en relación a tu vida. Okay. Es decir, nosotros siempre hacemos nuestro calendario semanal en relación a nuestro negocio, no en relación a nuestra vida. Y cuando nosotros le damos la vuelta a eso y empezamos a decir, ok, ¿a qué horas tengo que llevar los niños a la escuela? Entonces, ¿a qué horas me tengo que levantar? ¿Y qué va a pasar después? ¿Tengo que pasear el perro? ¿A qué horas come la familia? ¿A qué horas descanso? ¿A qué horas...? Y en relación en esos horarios es que yo empiezo a acomodar mis actividades laborales, ¿sí? Entonces ahí empieza a haber muchísima más armonía y empieza a haber muchísima más planificación. Y ahí también se da la manifestación, Bruno, porque es que cuando nosotros decimos, es que tengo dinero, pero no tengo el amor, no, es como si siempre me faltara algo, Sí. ¿no? Es, claro, porque te debes organizar también a nivel terrenal, y tú lo decías, o estoy muy en el cielo o estoy muy en la tierra. ¿Cómo llego a ese punto medio? Pues encontrando cuál es tu punto medio, ¿no? Hay muchas personas que te venden como esta vida de sueños, pero cuando vas y revisas un poco más de su vida es, no, pues es soltero o es soltera, no tiene hijos y por eso viaja por el mundo. Claro, viaja por el mundo con 6 hijos, no es la misma historia. Sí. Sí, entonces encuentra tu media espiritualidad, digamos, tu media terrenalidad desde tu punto hoy, ¿sí? Desde cómo está tu vida hoy, cuál es tu situación, y organízate sobre eso, no sobre lo que vas a tener después. Claro. Porque el tema es que muchos estamos viviendo la vida que todavía no tenemos. Oye, esto es bien interesante, ¿no? Porque de repente estamos pensando demasiado en el futuro, ¿sí? O a veces recordando mucho el pasado, y lo que estás diciendo es vivir el aquí y el ahora y disfrutar lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo hoy, que esa es nuestra única certeza y realidad. Pero desde esta concepción que dices, que me encanta esto que te dijo tu mentora, ¿no? Cómo estoy adaptando el negocio a mi vida, porque al final me va a llegar el equilibrio que estás diciendo, y entendiendo que existe un equilibrio, entonces puedo abrirme a que existan otras cosas en mi vida que quizá no ha llegado, como dices, no, pues no tengo pareja. Pues ¿cómo la vas a tener si estás encerrado o encerrado todo el día sin platicar con nadie, sin abrirte a las posibilidades sociales, ¿no? Es decir, no es tan sencillo que alguien toque la puerta de tu casa y tengas ahí a tu princesa o a tu príncipe azul, ¿no? Entonces, de repente estos retos que tenemos en el día a día. Y quiero rescatar algo y que nos cuentes qué tan importante fue para ti, como para que los demás también lo puedan ver, que nos están escuchando en la comunidad. ¿Cómo encontrar a ese mentor o mentora que te puede llevar o que te puede mostrar un camino que te ayude a mejorar? Que a lo mejor te cuente cuáles son los pasos que dio, cuál fue el precio que tuvo que pagar, como para ver si tú también estás dispuesto a hacerlo, y cómo esto puede ser un multiplicador de tus herramientas. Ok. Yo le recomendaría a cualquier persona que busque un mentor que le ofrezca una transformación, Bien. no una solución. Te voy a decir por qué. Yo, que me dedico al marketing y que además me encanta estar viendo cuántos cursos hay, qué ofrece quién, cuál es su modelo, el funnel, ya sabes, perfecto, el millonario, y etcétera, me doy cuenta de que la gente busca eso que tú dices, el camino corto para llegar a donde quiere llegar de la manera más fácil, ¿no? Entonces cuando yo llegué ahí, ¿qué pasa con esto? Imagínate que tú encuentras una mentoría increíble, o más que una mentoría, un curso en internet que te promete tener 100,000 suscriptores y ventas y no sé qué. Llegas a ese curso, te das cuenta y dices, sí, voy a pagar el precio, y pagas, no sé, $5,000, ¿no? Y luego te dicen que tienes que implementar y que tienes que comprar herramientas y que te vas a tener que contratar otros expertos, etcétera, etcétera. Y dices, uff, no, esto no era lo que yo quería. O sea, yo pensé que él me iba a dar la fórmula y que me la iba a implementar y que yo nada más iba a estar en mi casa tomando mi cafecito y iba a empezar a que cayeran los millones en mi cuenta. Yo le diría a alguien que busque un programa que lo transforme a él o a ella. Okay. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque si a mí me entregan el Excel ya con las fórmulas hago mal, borro una fórmula, se borra y digo, este Excel no funciona, ¿no? Hace poco alguien a mí me escribió y me dice, oye, de la mentoría tú usas los Exceles, no los uso. Ay, ¿por qué? Es que el mío no funciona. Porque una fórmula no funciona, ¿no? Entonces si yo no sé cómo se construyó ese Excel, si yo no puedo construir mi propio Excel con base en mi negocio, con base en mi vida, entonces realmente no me transformé. Claro. Compré la fórmula que ni siquiera entiendo, que se construyó con base en un negocio que ni siquiera era mío, en una vida que ni siquiera es mi vida. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las mentorías, las capacitaciones que nosotros podemos tomar, las que nos transformen, las que nos enseñen cómo vender, por ejemplo, ¿no? El manejo de objeciones, que es algo de lo que más nos cuesta, ¿no? Y ahora, ¿qué le digo a mi cliente? Es que me dijo, le voy a decir a mi esposa, y ahora que en ese momento, pues sí le digo, ok, espero a ver qué te dice tu esposa, ¿no? Entonces sí, puedo bajar o preguntarle a ChatGPT, ¿qué le puedo responder? Pero si yo no puedo manejar mis emociones, si me pongo muy nervioso cuando estoy hablando con una persona que es, por ejemplo, un perfil muy analítico, ¿no? Un cliente que puede ser muy dominante también. Entonces, si yo realmente no me transformo yo, la persona, puedo tener el script perfecto, puedo tener todas las respuestas a todas las preguntas, pero no voy a saber cómo ejecutarla. Entonces, yo eso le sugeriría a Bruno a las personas, que si quieren invertir, que inviertan en una capacitación, en una mentoría que los transforme a ellos, que les enseñen a ellos cómo se construye, ya sea su negocio, cómo pueden ellos construir y planear su propia vida, y no quieran comprar las fórmulas, claro. ¿Sí? Porque es que las fórmulas no nos van a funcionar. Sí, me hace total sentido porque acabo de tener una sesión con mi mentor, le mando un saludo a Luis Arredondo, y me decía Luis, Bruno, podríamos tener muy pocas sesiones, te digo cuál es el modelo, lo replicamos y te vas a ir y vas a tener el resultado que quieres, sí, pero no vas a aprender a hacerlo tú y a poder replicarlo después en otros modelos o en otros programas que quieras hacer. Entonces la idea es que yo te voy a acompañar, vamos a arrastrar el lápiz, pero va a ser tu metodología, tu proceso, tu camino, tu aprendizaje, para que entonces cuando yo no esté aquí, tú lo puedas volver a hacer. Así es que creo que esto que nos estás diciendo es maravilloso, porque sí tenemos que estar dispuestos a hacer la tarea, a pagar ese precio, no solamente monetario, sino el precio del trabajo y de lo que representa también incluso el sentirte evaluado, ¿no? Porque creo que esta parte también es muy importante para poder crecer. Oye, Tala, nos decías ahorita algo muy interesante que es el mercado digital, ¿sí? Hoy en día hay muchas personas buscando abrirse camino en un mundo digital, pues, que cada vez es más competido, que cada vez necesita más especialización, pero que de repente a muchas personas todavía les da mucho temor, ¿sí? Lanzarse, estar ahí en redes sociales. ¿Qué le aconsejarías a la gente que a lo mejor nos está viendo ahorita y que todavía no son expertos en la materia ni expertas, pero que sí tienen ganas de estar ahí? Ok, para lanzarse a redes sociales. Para lanzarse a redes sociales, para a lo mejor iniciar su camino en una comercialización digital de sus productos. A lo mejor por ahí nos encontramos con alguien que tiene una estética pero no sabe qué hacer y quiere generar contenido. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo llego a esas personas que están en redes sociales? Mira, yo siempre lo que le pregunto a las personas es, ¿te gusta salir en cámara o no te gusta salir en cámara? Okay. Porque yo creo que eso es muy importante, pero también es muy valioso, Bruno, porque no todo el mundo nació para estar en cámara. Entonces, si una persona me dice, no, yo no quiero salir en cámara porque no me siento a gusto con mi físico, o porque de pronto siento que mi voz, o porque me da mucha pena, o porque me enredo, yo le diría que haga un contenido que se llama faceless, que es un contenido donde las personas no muestran su cara. Okay. Sí, pueden mostrar su producto, pueden mostrar lo que preparan. Hasta por sus ejemplo, manos, ¿no? Me ha tocado ver videos exacto, donde... sus manos. Entonces, un asesor inmobiliario, por ejemplo, yo sé que me dijiste una estética, pero, por ejemplo, si fuera una estética puede ser la persona haciendo su trabajo sin necesidad de verse, ¿no? Toda la transformación de la persona que llega, el cabello, etcétera.
pero por ejemplo, cosas que no son porque digo, ahí depende, ahí viene el reto, ¿no? Sí. Hay trabajos que cuando es la manualidad del producto es muy fácil porque el protagonista es el cambio de cabello, es tu cliente, es el producto. Pero la gran pregunta siempre de los que ofrecemos servicios es, pues, ¿qué digo en redes sociales sobre mi servicio? No puedo salir y decir, elíjanme a mí porque soy el mejor, ¿no? Claro. Es qué es realmente lo que mi cliente quiere ver. Entonces, si yo, no sé, vendo algo, digamos, como aquí en Yucatán, entonces vendo la playa, vendo los cenotes, vendo el destino, ¿sí? Es decir, a ti te gustaría vivir aquí, aquí te gustaría invertir aquí, o hablo también sobre inversión, ¿no? Sobre la parte financiera, empresas que están invirtiendo en Yucatán, porque Amazon, porque Tesla, etcétera. Y para eso yo no tengo que mostrar mi cara. Claro. Si yo quiero un poco más de cercanía, lo que puedo hacer es grabar mi voz contando esa historia para que la gente se vaya como familiarizando con mi voz. Pero si a ti te gusta salir en cámara, te sientes cómodo en cámara, lo importante es, hay algo que a mí me encanta, que es trabajar el Ikigai, que es trabajar las cosas que a ti te gusta hacer, para lo que eres bueno, sí, pero también pensando qué necesita el mercado, ¿no? El mercado al que tú te quieres dirigir. Entonces, imagínate que en tu caso, por ejemplo, que te encantan los deportes, que te encanta la Fórmula 1, que te gusta la NFL, que te gusta la NBA, etcétera. Entonces, ¿cómo tú puedes integrar eso que a ti te gusta, sí, imaginando que justo el nicho al que tú le vendes o las personas a las que tú le vendes les gusta lo mismo que a ti? Entonces, cuando tú te encuentras con un cliente que le gusta lo mismo que a ti, ese no se convierte en una venta, se convierte en un amigo, se convierte en un cliente con quien tú te puedes sentar y te puedes pasar horas. Entonces, ¿cómo le hablarías tú a esa persona en cámara? ¿Sí? Le hablarías de algo que esa persona quiere escuchar, ¿no? No solamente decir, bueno, a mí me gusta mucho y aquí les voy a compartir, a mí me encanta, no, sino es, hablo del tema, pero porque sé que le interesa al otro. Y dentro de ese tema busco la manera de hablar de lo que yo le quiero ofrecer, ¿no? Ahorita en redes sociales, Bruno, hay muchísima oferta. Es decir, te dicen, sal a la cámara, segmenta, publica todos los días, no publiques todos los días, crea tu marca personal, no crees tu marca personal. Pero yo creo que lo más importante es que tú digas, ¿qué es lo que yo quiero lograr a través de las redes sociales? Y si no lo tenemos claro, de verdad, yo sé que puede sonar a veces como, ¿qué hago? Pregúntale a la persona que sigues en redes sociales, ¿no? O incluso ahora ya se usa mucho preguntarle a ChatGPT, ¿no? Es como, este es mi proyecto, esto es lo que a mí me gusta, ¿qué puedo compartir en redes sociales para conectar con esas personas a las que yo le puedo ofrecer mi servicio, ¿no? Porque, por ejemplo, en el sector del tema holístico, muchas terapeutas me dicen, pero es que como yo vendo un masaje, por ejemplo, bueno, ofreces los beneficios, pero habla más de el cómo se siente la persona que en este momento necesita tu masaje. Entonces, cuando una persona dice, es que sí, así me siento yo, es como esa persona sí me entiende. Y en el momento en el que yo siento que esa persona me entiende, hay una conexión. Y entonces es, yo quiero con esa persona. Bien, muchísimas gracias. Pues creo que es bien interesante porque al final el mundo digital está ahí. Hay muchos mentores, como bien dices, que están ayudando a otros seres humanos como tú a mejorar, incluso compartiendo contenido de valor que pues, es invaluable, pero a veces lo hacen gratuitamente para poder generar también una conexión que les permita pues, conocerse, ¿no? Me gusta mucho esto de que le puedas hablar a alguien desde un lenguaje en donde conectes tú, pero que hagas que las otras personas también se sientan conectadas contigo. Creo que esta parte es maravillosa y seguramente ha generado mucha reflexión en quien nos está viendo y escuchando el día de hoy. Ya estamos por terminar, Tala, y siempre nos gusta con todos nuestros invitados hacer esto. Te voy a hacer algunas preguntas que son importantes. La primera, me gustaría que nos pudieras definir de manera breve qué sería para ti un vendedor consciente. Un vendedor consciente,
Yo diría que lo primero es los valores, tener súper claro cuáles son sus valores. También, qué se siente a veces incómodo haciendo, pero que le permite lograr tener esas cosas que quiere, ¿sí? Bien. Porque siento que no tenemos que hacer solo lo que nos gusta. También hay cosas que tenemos que hacer que son incómodas, que nos sacan de esa zona de confort, pero que nos permiten alcanzar estos objetivos. Y creo que lo más importante de todo de un vendedor consciente es entender qué es lo que realmente necesita tu cliente, ¿sí? Antes de por qué le quiero vender yo, ¿sí? Que es como esta parte de mi objetivo, es qué necesita esa persona. Cuando realmente vas más allá del qué necesita, incluso poder llegarle a decir a alguien, yo no te puedo ayudar porque yo no tengo eso que tú estás buscando. Hace a alguien ser un vendedor consciente. Claro, un ejercicio de honestidad, ¿no? Claro. Me encanta esto que dices del hacer algo que nos haga sentir incómodos, porque es ahí donde realmente crecemos, ¿no? Si hacemos siempre lo mismo o lo que nos hace sentir muy cómodos, pues sí, seguramente nos vamos a convertir en expertos en esa parte, pero ¿qué pasa con aquello que nos hace sentir incómodos? Ahí es donde también crecemos. Qué padre lo que nos comentas. ¿Tal algún libro que nos quieras recomendar, ya sea a lo mejor algún tema holístico o no, a lo mejor un tema de ventas o algo que te haya impactado a ti que quieras compartir con la comunidad? Dios, es que he leído tantísimos libros que yo les recomendaría Supernatural Ok, de Joe Dispenza. bien, Sí, es uno bien. de mis mentores. Sigo así, medito con él casi todos los días. Sigo sus enseñanzas porque para mí son enseñanzas, ¿sí? Y me ha cambiado la vida a mí. Buenísimo. Entonces, le recomendaría a todo mundo que leyera ese libro. Bien, maravillosa recomendación. Entonces, Supernatural de Joe Dispenza. Bien. Y Tala, vamos a suponer por un momento, y ojalá que algún día pueda ser así, que todo el mundo, bueno, en realidad todo el mundo tiene acceso a tu red social, pero vamos a suponer que pudieras lograr llegar a millones de personas. ¿Cuál sería ese mensaje que te gustaría que leyeran cuando le dan clic y abrieran tu red social? Ok, que cada uno de las personas que llega ahí puede co-crear la vida que desea. Bien, bien. ¿Qué significaría co-crear? Bueno, co-crear es cuando tú creas con el universo, ¿no? Ok. Todo lo que hemos estado hablando, es decir, ¿qué quiero yo? Pero también me entrego al universo, porque nosotros a veces, con nuestras mentes que también a veces están limitadas, no podemos ver todas las posibilidades que hay ahí para nosotros, pero el universo sí las puedes ver. Bien. Entonces es, universo, no sé, imagínense, quiero la camioneta de mis sueños, sí, que es esta. Sí, roja, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero el universo me muestra otra camioneta que también es roja, pero que es mucho más espectacular. Y entonces yo co-creo con el universo. Somos como amigos, ¿sí? Partners. Somos partners, somos Muy bien, socios. bien, Y entonces mi socio ya tiene esa experiencia. Es como si fuera mi mentor. bien. Esa persona en la que yo creo y que sé que si me dice por aquí es por ahí. Entonces, como un poco de los dos, es como esto es lo que yo quiero, pero estoy convencida de que mi partner, mi mentor, siempre me va a mostrar mejores oportunidades. Eso es co-crear. Buenísimo, pues ya saben, hay que asociarnos con el universo para que nos traigan cosas maravillosas. Oye, Tali, y por último, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? Y si nos pudieras regalar lo que te nazca a ti del corazón para la comunidad, ya como una despedida. Ok, bueno, me pueden encontrar en www.talaherrera.com, en Instagram como @talaherrera. Y algo que les puedo regalar a todos es que conocernos, que soltar esas máscaras o personajes que a veces sostenemos para poder vivir en este mundo, pero encontrar esa persona que realmente nosotros somos y que nos hace sentir muy felices es el camino. Bien. Sí, es el camino a la felicidad.
porque a veces pensamos que es el dinero, que es la fama, que es el éxito, que es el reconocimiento, pero el encontrarnos a nosotros mismos y descubrir quién somos es lo que nos hace sentir realmente muy grandes. Muchísimas gracias, Tala. Gracias por compartirnos tu experiencia, gracias por compartirnos tu conocimiento, gracias por compartirnos esa maravillosa conexión que tienes y ese compromiso y ese servicio también de vivir en un propósito de conexión con el universo, pero también de ayudar a otras personas a ser mejores versiones. Y familia, pues este fue un episodio más de Ventas Conscientes, muy contentos con la oportunidad que tuvimos. Confíen en que las cosas van a salir bien a través de acciones, por supuesto, que les permitan alcanzar esos resultados. Y recuerden que aquí en esta comunidad estamos comprometidos a transformar sus vidas, a que sigan teniendo mejores herramientas en sus procesos de ventas y también, por supuesto, a que se conviertan en mejores seres humanos. Nos vemos en el próximo episodio de Ventas Conscientes. Bendiciones a todas y todos quienes nos ven el día de hoy.